Miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Por estar con nosotros, un gusto el poder saludarlos en este día en que meditamos el Evangelio según San Lucas. Aquí nos encontramos con un Jesús que reúne a los 12 apóstoles, les da poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y curar las enfermedades. Y luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les da unas instrucciones y les dice: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde los alojen y hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí sacudiéndose los pies, los zapatos, sacúdanse el polvo en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando a los enfermos en todo lugar. Imitemos a Jesús en esta compasión. Fíjense qué interesante o qué valioso el que Jesús nombra a los apóstoles para que vayan a predicar la palabra de Dios, pero sobre todo para que vayan a curar a los enfermos y expulsar a los demonios de los endemoniados. Qué compasión de Jesús por todos los que sufren. Simplemente hacer discípulos y apóstoles para eso, para ese ministerio, predicar la palabra y sanar y curar a los enfermos y expulsar a los demonios. Yo creo que es algo que jamás debemos olvidar, cómo Jesús se compadece de cada uno de nosotros y nos da a los que queremos seguirlo ese ministerio y a aquellos que están sufriendo el remedio de su enfermedad, su liberación, la expulsión del enemigo cuando los tiene oprimidos y la salvación de sus almas a través de la predicación del Evangelio. La tarea del apóstol no es fácil. Jesús, cuando da indicaciones a los apóstoles, les hace saber cómo tienen que ir y qué tienen que hacer. Pues no lleven 2 túnicas o 2 mantos, no lleven grandes pues maletas o grandes provisiones para ir, vayan con lo puesto, no lleven más alimentos que los necesarios y alójense donde los reciban. Y donde no los reciban, sacúdanse los pies, el polvo de los pies en señal de protesta, de indignación, porque no recibieron la palabra de Dios. Y los mandó a todos lados. ¿Qué quiere decir para nosotros el que seamos apóstoles y el que el Señor nos pida tomar ciertas providencias? ¿Qué providencias deberíamos de tomar nosotros al tiempo actual? Que estemos desprendidos de todo y que si el Señor nos manda a algún lado, vayamos y que no cobremos, hermanos, no es para cobrar. No nos manda a predicar para que cobremos, lo que sí nos manda es para predicar. Yo no veo a los apóstoles cobrando su estipendio por ir, pues estaban a lo que les dieran y se alojaban donde los recibían y se encargaban de predicar, de curar a los enfermos, de cuidar a los demás, de llevar la palabra de Dios, pero no recibían a cambio bienes materiales. Y a veces muchos los que predican reciben bienes materiales y no está puesto su predicación para que ganen bienes materiales, sino para que conviertan a las almas, para que curen a los enfermos, para que liberen a los que están endemoniados del demonio, no para ganar dinero. Entiendo que hay apóstoles en este tiempo que estén casados y tengan familias,
Entonces, el llamado que tienen es un llamado muy serio y que implica también atender a su familia. Tendrán que ver para que su familia también tenga el sustento debido y que este sustento debido no sea necesariamente de la predicación de la palabra o de curar a los enfermos o de ayudar en la expulsión de los demonios. No, que no sea eso lo que incite o los anime a realizar este ministerio de el ser apóstoles y discípulos de Jesucristo. Creo que muchas veces hay hermanos nuestros que sufren muchísimo por esto y está bien que el Señor nos los permita sufrir, pero quizá como un consejo personal es obtener los recursos para sus familias a través de otros ministerios que no son de la predicación de la palabra de Dios, como el caso de San Pablo. San Pablo en sus tiempos libres, o sea, lo que hacía en la mañana era predicaba, y en la tarde predicaba, llevaba la palabra de Dios, expulsaba, curaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, todo eso. Y en la noche, ¿qué hacía? Tejía redes para los pescadores. Dormía muy poco. Y él mismo dice, no he sido gravoso para ninguno de ustedes. No he permitido que ninguno de ustedes me reciba como una carga, sino más bien ser yo el que les sirvo a ustedes. Es por eso que hay esa invitación por parte del Señor a no llevar nada, a estar desprendidos de todo y de todos, pero sobre todo el estar conscientes que habrá lugares en donde nos reciban y lugares donde no nos reciban. Los lugares que nos reciban, la paz del Señor sea en esta casa. Quien reciba a ese enviado recibirá la paz de Cristo. Quien no, no la recibirá. Y estar y alojarnos en los lugares de fama pública, en donde se sepa que esas familias, sobre todo en familias, nos va a acoger y vamos a estar en un lugar en donde podamos desarrollar nuestro ministerio, no en un lugar en donde estemos exponiendo la vida en condiciones de poca dignidad humana. Entonces el Señor ha previsto todo para nosotros. Nosotros tenemos que adaptarlo a este tiempo y más en este tiempo donde hay muchas dificultades. Recuerdo que en una ocasión un amigo nuestro fue a predicar la palabra de Dios y lo alojaron en una casa en donde había abajo como unas pirámides y había habido muchos ritos de sacrificios humanos incluso. Y entonces me recuerdo que ese amigo me habló y me contó esa historia y le dije, mira, salte inmediatamente de ahí, porque es peligroso. Es peligroso porque porque empezó a decirme, es que las noches que he estado anteriores me han golpeado en las puertas, me golpean el techo, o sea, la verdad me he espantado bastante de lo que me ha ocurrido. Y le dije, pues con mayor razón, salte de ahí porque ahí está infestado. Y puede ser un lugar muy lindo, pero puede estar infestado. Y entonces tuvo que decirle a los dueños, que eran personas muy lindas, muy buenas, que lo habían acogido con gran amor, les dijo por qué no podía quedarse y se tuvo que cambiar a un pequeño hotel donde pudiera estar sin el peligro que corría con esos espíritus se encontraban en ese lugar. Entonces, cuando vayamos a un lado, asegurémonos, si vamos a predicar la palabra de Dios, que es un lugar seguro para todos. Por ejemplo, un apóstol que va a predicar, aquí tenemos, por ejemplo, el Popo, sí, el Popocatépetl. Y el Popocatépetl está todo el tiempo eh, expulsando lava o expulsando fumarolas, pero hay veces que está demasiado activo. Nos mandan a predicar allá, vamos a esperar. No hagamos un retiro de 3 días en ese lugar, porque no sabemos lo que va a pasar. Sobre todo si ya conocemos la actividad sísmica y la actividad del volcán. ¿Me comprenden? Ser prudentes y cuidarnos y no ser gravosos para nadie. Y estar desprendidos de todo y de todos. Si queremos imitar a Cristo a través de la compasión de las obras de misericordia, dando esa compasión por los que sufren, enseñando a los que no saben, curando a los enfermos, visitando a los presos, ayudando, vistiendo a los que no tienen cómo vestir, recibiendo a los que no tienen techo y sustento en ese techo, acogiendo a las viudas, a los enfermos, haciendo obras de misericordia, tanto materiales como espirituales. La iglesia funda
todo su ministerio en estas obras de misericordia. Ahí se ve que la iglesia es de Cristo, porque Cristo lo que hizo fue obras de misericordia continuas durante todo su ministerio de su vida pública, y no lo sabemos en su vida privada y oculta. Lo más seguro es que lo haya hecho también. Así que imitemos a Jesucristo en el desprendimiento y en el tener compasión por todos los que sufren. Que Dios te bendiga.